Reciban un cordial saludo. En nuestro módulo de didáctica abordaremos los complejos procesos de la lectura y la escritura que forman el núcleo del saber didáctico en el marco de las explicaciones que dábamos antes en torno al sistema didáctico desde la idea de Che Ballard, conformado por profesor, estudiante y saber. Son unas cuantas ideas a modo de provocación que refuerzan lo que hemos discutido en nuestras clases. La primera, en cuanto a la comprensión de lectura, se fortalece en una de las charlas anteriores con las que ilustrábamos la lectura como un asedio al texto por sus cuatro esquinas. Y cuando hablamos de cuatro esquinas, aludimos a la propuesta de José Domínguez y Rafael Feito Alonso, que viene documentada en su texto Finalidades de la educación en una sociedad democrática. Ellos, amparados en el enfoque interdisciplinar, proponen que los currículos de la educación básica se articulen en torno a esos cuatro mundos. Nosotros, apoyados en los autores, sentimos que el asedio lector, el asedio a la lectura, el proceso de comprensión de los textos, perfectamente podría abordarse desde esos cuatro mundos. El mundo físico, que tendrá en cuenta los marcos espaciotemporales, los aportes desde la enciclopedia, la mirada desde textos expositivo-explicativos, desde descripciones, desde datos y estadísticas. El personal, que llevará consigo la fuerza del etos, el valor de las emociones, la imaginación narrativa, los juegos de la argumentación, las diferencias entre el mundo en sí y el mundo para mí, la integración del mundo del lector al mundo del texto. Por otro lado, el enfoque o el mundo sociocultural que abraza al texto desde los lugares comunes, desde la cultura como prisma, desde las representaciones sociales, los ideologemas, desde todo ese entorno sociocultural del cual el texto bebe profundamente, se puede lograr un asedio importante a la hora de comprender un texto y será idea del maestro, desafío del maestro en el aula, procurar que cualquiera de esos textos se asedie, se aborde desde estos mundos. Y el último de ellos sería el lingüístico simbólico, que tiene que ver con todos esos complejos sistemas de los lenguajes que arrastran consigo la fuerza del logos, las memorias de la palabra, la semiótica de la imagen, el valor de lo no verbal, etcétera, etcétera. Desde allí, desde una mirada bastante holística que intente integrar lo físico, lo personal, lo sociocultural y lo lingüístico simbólico, apostamos por los procesos de comprensión de lectura. Ya en cuanto a los procesos de escritura, queremos hacer alusión al modelo Didactest, grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, que en el 2003 y luego en el 2015 afinan su modelo para la escritura, un modelo que se mueve en un marco sociocognitivo, lingüístico y didáctico, que tiene en cuenta un primer círculo que es el ámbito cultural, un segundo círculo que es el de los contextos de producción precisa de ese texto que se va a gestar, un tercer círculo que tiene que ver con el individuo, su memoria, su motivación, sus emociones, sus estrategias, y desde esos tres círculos, pensando en esa relación armoniosa entre esos mundos, el grupo Didactes propone 6 fases: el acceso al conocimiento, la planificación, la redacción, la revisión y reescritura, la edición y la presentación oral. Vamos a mirar entonces para este caso de la escritura esas 6 fases que propone el grupo. La primera fase, de acceso al conocimiento o leer el mundo, tiene que ver con la búsqueda de ideas
con el rastreo de información en la memoria, para conseguir documentarse sobre lo que se va a decir. Es el momento entonces de elaborar notas. Ya podemos imaginar que un trabajo en el aula en torno a la escritura necesariamente debe arrancar por un acceso al conocimiento, por un leer el mundo, y lo que uno podría pedir a sus estudiantes es notas, notas de trabajo, desde las cuales se documente dicho acceso. En segundo lugar, ya teniendo entonces ideas más o menos claras sobre lo que se quiere decir o sobre lo que se podría decir, entra la planificación como una segunda fase del leer para saber. Aquí ya se selecciona la información necesaria en función del tema, la intención, el público, se formulan objetivos, se clarifica lo que se va a tratar en el texto, se integra, se generaliza, se jerarquiza la información, se elaboran esquemas, resúmenes, derroteros, guías. Y ese justamente esquema, resumen, guía, derrotero será el producto de esa fase. Ya en este momento el estudiante planea lo que va a escribir. En el tercer momento, el grupo Didactes propone la redacción. Ya es leer para escribir, ya es textualizar, ya es cumplir con lo que nos habían dicho los latinos. Planea tu trabajo, que sería entonces fase de planificación, y ahora es trabaja tu plan, redactar teniendo en cuenta el registro adecuado según el tema, la intención, el público destinatario, y aquí el producto esperado es el del borrador, el del texto intermedio, sobre el cual se pueden formular diferentes correcciones de fondo, de contenido. Ya superada esa fase, ya se puede pasar a la revisión y la reescritura, que aquí se lee para criticar y revisar. Aquí se identifican problemas y se resuelven en cuanto a la escritura. Aquí se identifican problemas relacionados con el tema, la intención, el público, y como fruto de esta fase, el texto queda revisado una y otra vez, porque tendríamos que reconocer que el proceso no se lleva tan fácilmente. El quinto momento, entonces, ya es el de la edición, el leer para publicar, que ya entonces busca preparar el texto para difundirlo, adecuarlo gráficamente a la intención para la que se ha creado, modificarlo, ajustarlo a las condiciones del medio por el cual se va a imprimir, a publicar. Todo esto entonces genera un texto ya en su versión final. Sin embargo, el grupo Didactes no queda contento con hablar de 5 fases y propone una más, la de la presentación oral, inspirados en la tradición académica que piensa que inevitablemente un texto no debe morir simplemente en las manos de un profesor. El texto se presenta a un público mucho más amplio y haciendo gala de la tradición de las ponencias, justamente elaborar diapositivas, videos, mapas mentales que sirvan como recursos mnemotécnicos al orador en el medio de un lenguaje oral formal, llevan a que el texto escrito termine en la exposición, termine en la presentación oral. Ese es, a grandes rasgos, el modelo Didactes del cual ustedes podrán documentarse en los artículos que para tal fin ha publicado el grupo y que perfectamente podemos encontrar en Internet y del que hemos hablado directamente en nuestros encuentros. Muchas gracias.